Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es una bendición poder estar nuevamente compartiendo con ustedes la palabra del Señor y edificando y nutriendo el Espíritu. En esta oportunidad quiero enseñarles acerca de la fiesta de trompetas y la relación que tiene con la venida de nuestro Señor Jesucristo, con el arrebatamiento de la iglesia. Ya previamente habíamos estado estudiando las fiestas de la primavera, Pascua, panes sin levadura, los primeros frutos, la fiesta de Pentecostés. Hoy vamos a profundizar en esta fiesta y vamos a encontrar cosas muy interesantes, aclaradoras, porque en cuanto al arrebatamiento y a la venida del Señor Jesucristo siempre han habido un sinnúmero como de ideas, de pensamientos, algunos choques, algunas opiniones divididas, pero pienso que al conocer un poco más la cultura, el entorno judío de aquellos momentos en que fue dada la palabra, eso nos va a dar muchísima luz para poder nosotros interpretar la palabra de la mejor manera. Vayamos a Levíticos capítulo 23, el verso 23 en adelante, dice la palabra del Señor: y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Claramente la palabra dice que la fiesta de las trompetas es una conmemoración. ¿Qué es una conmemoración? Es una fiesta, un recordatorio de algo que pasó. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Lo podemos mirar en Éxodo capítulo 19, el verso número 13. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: no lo tocará mano, porque será apedreado o aseteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Este acto, que fue un acto poderoso, maravilloso, donde Dios desciende de una manera tan fuerte, dice la palabra que en medio de una nube densa, en medio de fuego, con una voz de bocina, trompeta que iba cada vez más fuerte, o sea, un sonido que iba creciendo, creciendo. Dice el texto y el contexto que sigue, que fue tan fuerte esa voz, tan estridente, que el pueblo de Israel le dijeron a Moisés que Dios no hable con nosotros porque vamos a morir, que hable contigo. Y entonces, a partir de ese momento se conmemora este momento. Pero aparte de eso, también la fiesta de trompetas conmemora el día en que el Señor sopló sobre Adán aliento de vida. Recordemos que las trompetas o el shofar son instrumentos de viento que usted sopla. De la misma manera el Señor sopló sobre Adán vida. Por eso también se dice que se conmemora el día en que el Señor sopló su aliento, su espíritu sobre Adán. Pero también dice la historia en los anales que usted encuentra acerca de la historia de los judíos, que en estas fiestas se conmemora al rey. O sea, son las fiestas donde de alguna manera se establecía a un rey, se lo coronaba y se lo proclamaba como rey de Israel. Eso es muy importante también saberlo, porque claramente sabremos que bíblicamente hablando, en la segunda venida, el Señor descenderá de una manera poderosa
y vendrá a gobernar y comenzará el tiempo del milenio. Pero eso lo estudiaremos más adelante en la fiesta del Día de Expiación o del Yom Kippur. Por lo pronto vamos a profundizar un poco más acerca desde la perspectiva del Nuevo Testamento en cuanto a esta fiesta. Primera de Tesalonicenses 4:16 dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esta palabra que nos está dando el apóstol Pablo es muy similar al acto que sucedió en Éxodo, que Dios desciende desde las nubes con gloria, con poder y el sonido de trompeta fuerte, y el pueblo escucha. En este caso, la única diferencia es que el Señor viene a recoger a la iglesia. Y dice que los que están muertos resucitarán y los que estemos vivos seremos transformados. Nuestros cuerpos serán transformados. Y esto es un misterio. Y esto ha generado, de alguna manera, le podríamos llamar un poco de incertidumbre, el no conocer cómo será esto y de qué manera y en qué momento. Muchos dicen, bueno, pero el arrebatamiento será antes que comience la última semana de Daniel, será a la mitad, será al finalizar. Todo ese desconocimiento es producido porque no conocemos el entorno judío, no conocemos las costumbres judías. Recordemos que la palabra de Dios fue dada en un entorno judío, en un entorno hebreo. Por eso es muy importante conocer un poco más acerca de la cultura, de las tradiciones que envolvían en aquellos tiempos, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Para comprender un poco más de ello, quiero leerte ahora el siguiente texto. Yo sé que usted lo ha leído muchas veces. Primera de Corintios 15:52 dice la palabra: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Entonces, este texto es un texto paralelo de Tesalonicenses, pero muchos de pronto lo han interpretado de una manera incorrecta al pensar que esta trompeta que va a sonar aquí es la misma trompeta de Apocalipsis 11:15. Y aquí hay un error que le quiero explicar desde la perspectiva judía, o sea, desde el enfoque verdadero, desde lo que es verdaderamente el entorno en Israel. Apocalipsis 11:15 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. En Apocalipsis nos dice que cuando el séptimo ángel toca la trompeta, se establece que Cristo desciende, porque eso es lo que miramos en la palabra. Dice: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. O sea que aquí anuncia el momento de la victoria de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él desciende a pelear en la guerra de Armagedón, en el valle de Josafat, que para todos es un valle muy conocido, que es inmenso, muy propicio para grandes batallas. Entonces, ¿qué es lo que nos está mostrando la palabra? Dos acontecimientos similares, pero a la vez muy diferentes. ¿Por qué? ¿Similares en qué sentido? En que se va a escuchar sonido de trompeta, pero diferente en qué sentido? En que los acontecimientos que se van a dar son muy diferentes. Ahora, muy bien. Teniendo este preámbulo, yo quiero que entendamos algo. Desde la cultura judía, para ellos es muy bien sabido que la final trompeta de la que está hablando Pablo en Corintios es muy conocida porque el primero de Tisri, que es cuando suenan las trompetas, suenan 100 trompetas. Esto es algo bien interesante y van en su debido orden. En el primer periodo, 30 trompetazos. En el otro periodo, otros 30 trompetazos. Cada trompetazo es diferente. Tiene un sonido diferente, un sonido que lo diferencia el uno del otro.
Al final de todo, de que se tocan las 100 trompetas, o 100 trompetazos, como lo queramos ver, el último trompetazo que se da, se lo conoce como el Tequía Gedolá, que es un sonido extendido. Ese Tequía Gedolá, este último toque de las 100 trompetas que se tocan ese día, o los 100 toques, ese último toque que se da anuncia algo que para usted y para mí en nuestra cultura occidental no lo podemos comprender, porque esto es netamente del entorno judío y hebreo que se lo puede notar. Nosotros casi no lo hemos escuchado, ni siquiera lo hemos sabido, pero yo te quiero nutrir para que tengamos la revelación de la palabra clara. Entonces, el Tequía Gedolá es el último sonido que se escucha y es largo. A este se le conoce como la última trompeta o el último toque de la trompeta. Pero no quiere decir que esa sea la última trompeta, no, sino que ese es del primer día. Escucha que aquí hay algo muy interesante que vamos a aprender. Del primer día, porque recordemos que en las fiestas de otoño se desarrollan en los 10 primeros días del mes de Tisri, o para nosotros septiembre u octubre. Eso lo profundizaremos un poco después. Entonces, el primer día, dice la historia, y esas eran las palabras proféticas, están dirigidas hacia ese día. ¿Por qué? Porque bíblicamente, quiero leerles algo que nos va a abrir un poco más el panorama. Quiero que vayamos a la palabra del Señor, al Salmo 118, del 19 al 20, dice la palabra del Señor: abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Esta es la puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Ahora Isaías 26 del 1 al 3. En aquel día cantarán este cántico en la tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muro y antemuro. Abrid las puertas y entrará la nación justa que guarda la verdad. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Estas dos escrituras son una referencia profética de algo que el Señor les habló al pueblo de Israel, que en aquel día que venga el Señor por su pueblo, se va a abrir una puerta. Esa puerta se la conoce como la puerta de la salvación, la puerta de la vida misma. Y dice la historia, como lo estamos leyendo, que ese día por esa puerta va a entrar un remanente que se le conoce desde su entorno judío como el Sadaquín, que es el día que se le da la bienvenida al remanente justo, a ese remanente que ha sido lavado, en este caso, bajo la sangre del Cordero. Y todos los que estén escritos en el libro del Cordero, en el libro de la vida, van a poder entrar por esa puerta. Esta puerta es de la que Juan habla en Apocalipsis 4:1. Dice la palabra: después de estas cosas miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo diciendo: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Esta misma palabra de Apocalipsis se conecta con Salmos y con Isaías. ¿En qué manera? En que me habla de una puerta abierta en el cielo, y que cuando se escucha la trompeta hay una invitación a subir y a entrar, y desde ese lugar ver lo que viene, lo que se aproxima. Entonces, en el entorno judío, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué era lo que se hacía? Entonces se tocaban o sonaban 100 trompetazos, o shofar, como usted quiera, sonaba. El último, como le acabo de explicar, era el Tequía Gedolá, el último toque, y en ese momento se abrían las puertas. Esa era, desde la perspectiva profética, lo que ellos creían, que se abría una puerta por la cual entraría un remanente. Pero también se anunciaba lo siguiente, se les decía: despiértate al pueblo, arrepiéntete y prepárate y regresa a Dios antes del último toque de la trompeta, o te encontrarás con él durante la tribulación, los días de temor. Vuelvo a
a enunciarle esta parte que me pareció muy especial. Esto lo encontré al estudiar un poco acerca de esta escultura. Una vez más dice: despiértate, arrepiéntete y prepárate y regresa a Dios antes del último toque de la trompeta, o te encontrarás con Él durante la tribulación, los días de temor. Entonces, lo que se decía era que cuando comenzaban a sonar estas trompetas, el pueblo de Israel tenía que estar en una actitud de arrepentimiento, en una actitud de despertar del letargo espiritual, del adormecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque si ellos se descuidaban y sonaba el Tequía Gedolá, que era la última trompeta, que sonaba el 1 de Tisri, ellos no podían entrar por esa puerta que se abría ese día. Ese día en específico se abría esa puerta que se volvía a cerrar y se abría nuevamente ya para la siguiente trompeta de Yom Kippur, que te lo explicaré en la siguiente fiesta. Entonces, para muchos no ha sido fácil comprender que hay dos toques de trompeta. Como te digo, el primero que se da el 1 de Tisri, que es la fiesta de trompeta, el Yom Teruah o el Rosh Hashanah, se le conoce como el Tequía Gedolá, la última trompeta, el último toque. Pero es diferente al del Yom Kippur, porque en el Yom Kippur hay otro toque que se le conoce el toque de la gran trompeta. Mientras el del arrebatamiento es el Tequía Gedolá, el gran toque de la última trompeta, el del Yom Kippur es el toque de la gran trompeta. ¿Cuál es la diferencia? La palabra la gran trompeta. Porque en el Yom Kippur también va a sonar la gran trompeta. Pero en la gran trompeta, en este anuncio, ya el Señor Todopoderoso desciende desde el cielo y viene a la tierra a pelear en el valle de Megiddo, en el Armagedón, en la guerra contra el anticristo. Es muy interesante conocer la diferencia de estos acontecimientos, porque para muchos es un poco confuso. Pero si entendemos, como yo les explico, desde la perspectiva que estamos leyendo, un poco más el entorno judío, es muy fácil entender que el primer llamamiento es a nosotros, el pueblo que hemos sido justificados, redimidos con la sangre del Cordero. Para nosotros, en el último trompetazo, como lo dice Pablo, seremos arrebatados, seremos transformados y llevados al cielo. Se van a abrir las puertas, como lo acabamos de leer en Salmos, en Isaías, en Apocalipsis, y entraremos. Y a partir de ese momento comenzará lo que la palabra de Dios le llama la última semana, la semana de la tribulación y la gran tribulación, para desatarse la segunda venida y donde viene la ira. Porque ya es en la segunda venida, cuando el Señor viene a pelear, que se desata la ira de Dios y donde Él destruye a todas las naciones en rebeldía, destruye al anticristo, ata a Satanás por 1000 años y comienza el reino milenial. Muy bien. Entonces, como podemos ver, hasta este punto, la palabra del Señor es muy clara. Y ahora yo quiero leer algo que para mí también es muy propicio en cuanto a las venidas del Señor. Joel, capítulo 2, el verso 23 dice: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Me quiero detener en esta parte que dice: porque os ha dado la primera lluvia. Cuando vamos a los escritos originales, hay dos palabras que resaltan. La palabra lluvia en su contexto hebreo es moré, que significa, aparte de lluvia, significa maestro. Y el segundo, cuando dice la primera lluvia, es sedek o sedak, que significa justicia. Si juntamos las dos palabras, nos habla de el maestro de justicia. ¿Qué es el maestro de justicia o quién es? Pues obviamente usted y yo lo entendemos que se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. O sea que aquí hace conmemoración
a su primera venida y también a la segunda. ¿Por qué es para mí importante conocer todo este contexto? Para poder tener claridad y no confundirnos, porque a veces nosotros fácilmente podemos confundir y pensar que lo que dice el Apocalipsis, esa va a ser la trompeta en la cual el pueblo de Dios va a ser arrebatado, pero no, es muy diferente, es muy diferente. Quiero ser incisivo en esta parte, conociendo un poco acerca de la cultura, conociendo un poco acerca del entorno, de que los toques son diferentes, las trompetas son diferentes, parecidas pero no iguales. Vuelvo y te lo enfatizo. El Tequiá Gedolá, que es la última trompeta que se escucha el 1 de Tisri, que es la fiesta de trompetas, es la trompeta que anuncia el arrebatamiento de la iglesia. Desde allí hasta el Yom Kippur pasan algunos días y viene la trompeta que se le conoce el toque de la gran trompeta. O sea que también hay un sonido de trompeta y el Señor viene. Entonces ahí puedo entender que lo que me dice Mateo capítulo 24, a lo que se refiere ahí es a este toque, al del Yom Kippur, al del día de la expiación. Y el que nos habla Tesalonicenses y Corintios es al de la última trompeta, al del Tequiá Gedolá, que son parecidos, como te digo, pero no son iguales. Porque es importante, como te digo, iglesia, entender estos conceptos que tienen que ver mucho con la cultura judía, con la cultura de Israel, para que nosotros entendamos y podamos interpretarlo de la mejor manera y posteriormente nos preparemos. Porque esto, como le acabé de leer, era un llamado para prepararse, porque lo que vendría no iba a ser fácil. Quiero leerte algo también que me parece muy interesante. Vamos a Salmos 27, del 4 en adelante. Dice la palabra del Señor: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Mire que aquí hay una revelación. Porque Él me esconderá en su tabernáculo, en su casa, en su morada, en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Ahora bien, comparemos ese con Lucas 21:36. Dice: velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y Juan 14:2 y 3. En la casa de mi Padre muchas moradas, recuerda lo del Salmo, muchas moradas hay. Y si así no fuera, ya lo hubiera dicho: voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, mire, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En estos tres textos que te acabo de leer, el Salmo 27, Lucas 21 y Juan capítulo 14, me está hablando de lo mismo. ¿De qué me habla? Que el Señor nos llevará a nosotros, su pueblo, sus hijos, los redimidos, los lavados en la sangre de Cristo, nos llevará a sus moradas celestiales. Jesús, como lo acabamos de leer aquí, claramente es muy clara la palabra, porque Él dice: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. O sea, Él viene, nos toma y nos lleva. ¿A dónde? A las moradas de nuestro Padre Celestial. ¿Para qué? Para escondernos del día del mal. ¿Cuáles son esos días? Ya lo estamos analizando. Son la semana de la tribulación, gran tribulación, que desenlaza en el día de la ira. Entonces, desde esta perspectiva, para ir concluyendo, ¿qué hemos aprendido el día de hoy? Hemos aprendido en primer lugar que las fiestas de otoño tienen que ver con los tiempos finales. Hemos aprendido que hay dos toques de trompetas que son similares, pero que no son los mismos.
son diferentes, representan dos cosas diferentes. El Tokia Gedolá, que es el último toque de la trompeta, y el toque de la gran trompeta. Como te digo, suenan parecidos, pero son diferentes. La última trompeta y el toque de la gran trompeta. El uno se da en la fiesta de trompetas de Kiagedolá y el toque de la gran trompeta el día de la expiación. En las dos fiestas hay sonidos de trompetas, solo que el día de las trompetas se escuchan 100 toques de trompetas. Y el último es el más largo, es el que anuncia el arrebatamiento. Bíblicamente lo acabamos de leer, se abre, como se creía en las profecías, una puerta en el cielo y entra un remanente justo. Es un llamado al arrepentimiento, es un llamado a volvernos a Dios, es un llamado a ponernos a cuentas con Él. Isaías 1:18 al 19. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces es tiempo de que nos pongamos a cuentas con el Señor, que clamemos su misericordia. Amén. Entonces esta fiesta es un llamado al arrepentimiento, es un llamado a ponernos a cuentas con el Señor, para que cuando venga ese sonido de la última trompeta, usted y yo podamos ser ese remanente justo, lavado en la sangre del Cordero, escritos en su libro de la vida, que se nos dé entrada a las moradas de nuestro Padre, donde estaremos, lo que miramos desde la perspectiva escatológica, durante una semana obviamente de años, mientras acá se desencadenan hechos terribles, lamentables, el anticristo tomando el control de las naciones, un sinnúmero de plagas, de persecución. El pueblo de Israel en este tiempo será como nunca antes, hermano, ultrajado, golpeado, perseguido, estará completamente solo. Entonces son tiempos donde tenemos que pedirle al Señor que nos guarde. Como lo estábamos leyendo en Lucas, que el Señor nos permita estar con Él, que Él nos lleve donde Él está, para no pasar por estos tiempos tan difíciles. Si esto que estamos viviendo ahora, una pandemia, de alguna manera ha sido para muchos un tiempo duro, un tiempo de angustia, hermano, esto no se compara a lo que se va a desatar en los tiempos de la gran tribulación. Y lo que la palabra del Señor nos anuncia es que nuestro Padre quiere llevarnos con Él, para que usted y yo no pasemos por esos tiempos. Vamos a orar y a clamar la misericordia del Señor. Padre, yo te doy gracias en esta hermosa jornada de estudio, porque hemos aprendido, Señor, muchísimo acerca de tu venida, acerca de ese sonido, Padre, que va a escucharse en los cielos, Señor, que marca nuestro encuentro contigo, papá. Dios mío, yo te pido, Señor, que por tu misericordia perdones todos nuestros pecados, perdona nuestra maldad, y cuando se llegue este momento, podamos partir contigo, Señor. Podamos irnos contigo al cielo, mi Señor, a las moradas de tu Padre, mi amado Jesús. Allá queremos estar contigo, en las moradas eternas, en tu tabernáculo celestial. Allá queremos estar, Señor, y ser guardados del día del mal, y ser guardados, Señor, de este día tan terrible y lamentable que viene sobre la humanidad. Mi amado Rey, oro por todos aquellos que están escuchando esta enseñanza, que tengas misericordia y escribas nuestros nombres en el libro de la vida y nos dé la oportunidad, Señor, de irnos contigo cuando vengas por tu iglesia en el arrebatamiento. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados,
Espero que hayamos aprendido mucho acerca de la fiesta de trompetas. Te invito para que te suscribas, comparte esta enseñanza con tus hermanos, con los discípulos, y que todos nos nutramos de la preciosa palabra del Señor. Que Dios te bendiga.